de Samuel capítulo 16 dice la palabra del Señor. Si todo el mundo lo tiene, los que no, búscalo rapidito. Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, una historia muy conocida. Y mientras lo buscan, no dejes de adorar a Dios. No dejes de adorar a Dios, iglesia. Tuve que conectarme en oración a la parte de atrás porque Dios me estaba hablando tan audible, tan Jesus. Y una de las cosas que Dios me decía era: la nube se está moviendo, la iglesia se tiene que mover. La nube se está moviendo, la iglesia se tiene que mover. Que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios quiere decirle a la iglesia. La nube se está moviendo. En los tiempos de la Biblia hubo un momento dado donde, cuando Dios saca al pueblo de Israel al desierto para entregarles la tierra prometida, Dios establece una nube para cubrirlos del sol durante el día, y durante la noche era una columna de fuego que no solamente daba luz, daba dirección, daba cuidado, daba calor para que el frío no matara a los israelitas. Y Dios le había dicho al pueblo: cuando la nube se detenga, ustedes se detienen y hacen un campamento. Pero cuando la nube se comience a mover, ustedes levanten campamento y muévanse. Y Dios me decía: la nube se está moviendo, la iglesia se tiene que mover. El que es entendido espiritualmente y entendido en los tiempos sabe de lo que Dios está hablando. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Vienen tiempos poderosos para la iglesia. Por eso la iglesia se tiene que mover. Amén. Primera de Samuel capítulo 16, y dice la palabra del eterno Dios, la palabra que ella es bendita. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mira lo que Dios le dice al profeta Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte ahí llorando por Saúl, si ya yo he rechazado a Saúl como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, y voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Nota que todavía era la hora que Samuel seguía mencionando a Saúl. Y Dios le dice: lleva una ternera y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás a mi servicio, para mi servicio, a quien yo te diga. Samuel hizo lo que Dios mandó. Pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar. Dile al que está a tu lado: las apariencias engañan. A veces, dile al que está a tu lado: a veces las cosas buenas, díselo, a veces las cosas buenas encierran algo malo. Pero a veces las mejores bendiciones se disfrazan de los peores momentos. Aleluya. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le preguntó:
le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, son estos todos tus hijos. Y ahí Isaí se acordó, porque era tan despreciado que ni el padre se acordaba de él. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero que está cuidando al rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Escucha bien, esta historia es bien impresionante, Margarita, porque en esta historia te está relatando cuál es el trasfondo del rey David, pastora Aida. Dios te está mostrando a través de esta historia cómo fue que David fue llamado y fue ungido de parte de Dios. Pero nota lo siguiente: en este escenario lo primero que podemos notar es que David no fue ungido por mérito, no fue ungido por lo bien que se viera y no fue ungido porque estuviera cualificado de acuerdo a la gente. Incluso de todos sus hermanos era el más despreciado. David era el más despreciado, incluso era el encargado de cuidar las ovejas de su padre, era el encargado de custodiarlas. Cuando tú buscas la historia de David, es una historia impresionante, porque David desde niño era un niño que trabajaba, era un niño que sabía seguir instrucciones, era un niño que sabía seguir órdenes, y era un niño que, a pesar de que recibía ataques emocionales, él no permitía que los ataques emocionales lo desenfocaran de su propósito. Alguien tiene que decir en esta mañana: yo no voy a permitir que los ataques emocionales me saquen de mi propósito. Aleluya. Pero quiero hacer un paréntesis, porque el Espíritu Santo me ministró muchísimo en el principio de esta historia, en el momento dado en que Dios le habla a Samuel y le dice: ¿por qué sigues llorando por Saúl cuando ya yo me he provisto de un rey para Israel? Y Dios me decía: el problema de algunos es que yo quiero hacer cosas nuevas, pero siguen llorando por el pasado. Hay gente que no abraza una nueva temporada porque siguen lamentándose por la temporada que pasó. Alguien tiene que levantarse en esta mañana y decir: yo estoy dispuesto a dejar de lamentarme y a dejar de llorar por la temporada pasada para desligarme emocionalmente de ciertas cosas para abrazar lo que Dios tiene para mí en este tiempo. Y el profeta seguía anclado con Saúl cuando ya Dios tenía a un David. Nunca podrás abrazar lo que Dios tiene para ti mientras sigas llorando por lo mismo. Lucha. Nunca podrás ver lo que Dios tiene para ti mientras sigas llorando por lo mismo. Cierro el paréntesis. Entonces vemos que en la vida de David, David es reconocido no solamente por ser ungido. David es reconocido por los salmos. David es reconocido por todas las hazañas que hizo para Dios. David es reconocido por su reinado. David es reconocido porque era conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo unas grandes batallas que no tienen que ver con la batalla de Goliat. Todo el mundo, cuando piensa en el rey David, rápido piensa en la batalla en aquel valle, cuando estaba frente a Goliat y cuando se enfrentó a ese gigante y cómo con una piedra y una honda lo derrotó. Y todo el mundo se impresiona y dice: wow, cómo ese muchachito fue capaz de derrotar a ese gigante. Cómo fue capaz de derrotar a ese gigante con una simple piedra. Pues hoy en esta mañana usted va a entender por qué David tuvo la gallardía y
y el carácter de derrotar a un gigante en público y delante de toda esa gente. Un gigante que estaba amedrentando al pueblo de Israel por 40 días. El número 40 en la Biblia representa proceso. Y Goliat estuvo procesando al pueblo de Israel durante 40 días. Parece mentira que durante 40 días el pueblo de Dios, un pueblo que cargaba promesas, Pastor Aida, un pueblo que cargaba palabra, un pueblo que cargaba promesas, que había sido fundado por Dios, un pueblo que había visto la mano de Dios en un sinnúmero de ocasiones, ahora estaba detenido por estar escuchando la voz incorrecta. Cuando usted se pone a escuchar la voz incorrecta, usted puede cancelar o usted puede detener el plan de Dios en su vida. Tenga mucho cuidado a quien usted le está prestando oído, porque parece mentira que el rey Saúl y su ejército completo experimentado en batalla estaba frente a un gigante, que ese gigante no había levantado su mano en contra del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios ya tenía temor. ¿Por qué? Porque él estuvo 40 días hablando y hablando y hablando, y simple y sencillamente lo que los soldados estaban escuchando de parte de Goliat era lo que los tenía con miedo, porque más allá de ser una batalla física y espiritual, era una batalla emocional. Es una batalla emocional. Y es lo que quiero disertar en esta mañana para poder impartir a tu vida. Pero vemos que en este escenario, vemos que el profeta Samuel llega hasta la casa de Isaí y unge a David. Y usted dirá, bueno, pero lo ungió. ¿Y por qué lo ungió tan pequeño? ¿Por qué lo ungió y rápidamente no entró a gobernar? Simple y sencillamente porque tú no eres ungido para ser posicionado. Tú eres ungido para ser procesado. Ay, 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 ay. Porque cuando tú eres ungido, lo próximo que viene para ti es muerte. Lo próximo que viene para ti son procesos. Y los procesos y la muerte al yo es lo que te habilita para entonces ser posicionado. Por eso José, cuando recibió la túnica, José era el favorito. Recibió una túnica, pero fue procesado antes de llegar al palacio. Porque el orgullo tenía que morir en él, porque si no iba a cancelar y abortar el plan de Dios en su vida. Entonces tú eres ungido por Dios, no para ser posicionado. Rápido la gente piensa en ungimiento y rápido le dan gloria a Dios y dicen, wow, tengo una posición. No, no, tú lo que vas es a ser procesado. Porque a mayor nivel de unción sobre tu vida, mayores gigantes vas a tener que enfrentar. Por esa razón, David primero enfrentaba osos y leones, pero una vez fue ungido, tuvo que enfrentar a un gigante con un ejército. Aleluya. Por eso no hay ungimiento sin proceso. No hay ungimiento sin batalla. No hay ungimiento sin ser procesado. Entonces, cuando tú eres ungido por Dios, tú eres señalado, tú eres separado, tú eres consagrado por un propósito y una intención específica dada por Dios. No se puede ungir algo si no se está claro ni definido en el propósito que se tiene con lo que se va a ungir. Por eso yo dejé de estar ungiendo casas. Aleluya. Pastor, úngeme la casa. Para después poner a Bad Bunny. Hello. Cuando tú unges algo, tú lo estás consagrando, tú lo estás separando por un propósito. Y uno tiene que tener cuidado, y hago un paréntesis con eso de estar ungiendo casas, para entonces usted estar consagrando su casa para después abrirle puertas al enemigo con lo que usted oye, lo que usted habla, lo que usted dice, lo que usted... Hello. No se puede ungir algo si no se está claro ni definido con el propósito que se tiene con lo que se va a ungir. Por eso en los tiempos de la Biblia, desde el tiempo del tabernáculo, cuando se ungían los utensilios, cuando se ungían los profetas, cuando se ungían los sacerdotes, se estaba claro con la asignación que eso tenía en el reino. Entonces, cuando Dios unge a alguien, Dios lo está haciendo porque está claro en cuál es su asignación. Ahora bien, el mayor problema que David tenía, el mayor gigante que David tenía en su vida no fue Goliat. El mayor gigante que David tenía, el mayor problema que él tuvo que enfrentar, no tenía que ver en nada
con los leones y con los osos con los que él batallaba, que dice la Biblia que cuando un oso o un león atrapaba a una oveja de su padre, él se los arrancaba de la boca. Este muchacho era violento en el espíritu y era violento a niveles de que se iba encima del oso, del león, y le arrancaba la oveja de la boca. Pero este muchacho tenía una fortaleza de carácter, porque este muchacho estaba muy estable emocional y mentalmente. En estos tiempos nosotros tenemos que aprender a conquistar en el terreno de la mente y a conquistar en el terreno de las emociones para poder conquistar todo lo que Dios nos ponga de frente. Entonces David era una persona que estaba constantemente siendo procesado en esta área. ¿Por qué razón? Porque de su madre no se habla. Del único que se habla es de su padre. Y su padre lo rechazaba, le daba trabajo de más y no se acordó de él cuando el profeta vino. Eso quiere decir que el padre se dio cuenta de todas las habilidades que poseían sus demás hijos menos en la de él. Aleluya. El padre se estaba dando cuenta de todas las habilidades que tenía Isaías, que tenía, Abinadab, y que tenían los demás hermanos, pero ni siquiera se había acordado de la existencia de David. O sea, a todos los hermanos y a todos los hijos de Isaías, a todos los hermanos de David, me dio curiosidad que David no hiciera acto de presencia cuando los llamaron a todos. ¿Y saben lo que me ministraba el Espíritu Santo? Se lo digo. El Espíritu Santo me ministraba que cuando usted está claro de su asignación, cuando usted está claro de su propósito, usted no necesita reconocimiento. Usted no necesita reconocimiento. Me voy de la iglesia porque el pastor no me agradeció por lo que hice. Estoy enchismado porque hice esto y el pastor nos dijo que estaba lindo. Me voy de la iglesia porque no reconocen mi esfuerzo, el trabajo que yo hago. Me voy de la iglesia, me voy de la casa y vendo el anillo. Y la gente en crisis porque están todo el tiempo buscando ese reconocimiento y Dios evitando que te reconozcan para salvarte del orgullo. Porque el que se duele por falta de reconocimiento más adelante caerá a causa del orgullo. Entonces, como David estaba claro en su asignación y en su propósito, mandaron a buscar a los hijos de Isaí. Entonces David dijo que ellos vayan porque yo estoy concentrado en mi asignación. Yo estoy concentrado en mi propósito. Entonces David no tenía problemas con el reconocimiento, porque David ya estaba acostumbrado al rechazo de su padre. David estaba acostumbrado al rechazo de sus hermanos. Por eso cuando estaban los hermanos en batalla, porque los hermanos pertenecían al ejército de Israel, en un momento dado el padre le dice a David, vete y llévale comida a tus hermanos. Y cuando el hermano llega hasta ese lugar, aún ahí los hermanos lo rechazan. Pero David tenía un corazón tan grande que a pesar de que tenía el rechazo de los hermanos, cuando su padre le dijo, ve y llévales comida, él no se negó. Aleluya. A lo mejor si hubiese sido usted, hubiese sido yo, hubiésemos dicho que manden a comprar un Uber porque yo no les voy a dar nada. El ser humano en este tiempo le tiene miedo y es al rechazo. Pastor, ¿cómo se debe trabajar el rechazo? El rechazo se debe trabajar de la siguiente manera. Usted debe mantenerse como si eso en su corazón no existiera. En otras palabras, aunque usted sea rechazado, se sabe que has sanado eso cuando actúas como alguien que no lo fuera. La calidad del corazón
se mide cómo reaccionas cuando eres rechazado y cuando no eres aprobado. Vuelvo y te lo repito. La calidad del corazón se mide se mide cómo reaccionas cuando eres rechazado y cuando no eres aprobado. Eres de las personas que cuando tu líder no reconoce tu esfuerzo te enojas. Eres de las personas que cuando tu esposo o tu esposa no reconoce tu esfuerzo, rápido te enojas. Eres de las personas que cuando la gente no reconoce tu presencia o no reconoce tu esfuerzo, rápido te molestas, te duele y te enojas. Revisa la calidad de tu corazón. Porque lo peor que puede tener un líder, lo peor que puede tener un creyente o una persona es que reaccione de mala manera cada vez que es rechazado. Pastor, ¿y cómo yo debo reaccionar cuando me rechazan? De la misma manera en que reaccionó Jesús cuando supo que Pedro lo negó. Le dijo, me amas, ahora apacienta mi oveja. Pero el problema de nosotros los seres humanos es que a nosotros nos gusta pagar por mal el mal que nos hacen. Y muchas veces nosotros pagamos con rechazo a la misma gente que un día nos rechazó. ¿Cómo reaccionas cuando no eres aprobado? ¿Cómo reaccionas cuando eres rechazado? Cuando tú estás convencido de que el propósito de Dios para tu vida es más grande que lo que tú piensas, nunca más vas a permitir que nada ni nadie dañe la esencia de tu corazón. David no permitía que el rechazo de los hermanos lo desenfocara. David no permitía que el rechazo de su papá lo desenfocara. Y este mensaje es bien importante porque a veces no se habla, pero a veces hay mucha gente que nace, crecen y se crían con el rechazo de alguno de los padres o con el rechazo de los dos padres o con la ausencia de los padres. Eso crea vacíos y lagunas en el alma y en las emociones, donde muchas veces nosotros, a causa del mismo sentimiento de rechazo, pasamos la vida buscando la aceptación de la gente como un... Y a veces, y lo peor de todo es que a veces ni nos da que me diga que no, que visite un psicólogo. El ser humano necesita sentirse validado. Por esa razón es que Dios creó al hombre y a la mujer para que criaran a un niño. El afecto y la aprobación de papá y de mamá en la vida del niño es fundamental para su crianza. Nosotros necesitamos sentirnos validados. Buscamos la aceptación y la validación del momento. Porque yo entendía que eso iba a darme un standing en la sociedad y en la iglesia. Y llegó un momento dado donde lo alcancé. Comí y cené con gente reconocida que ustedes se imaginen en el evangelio. Pero también me di cuenta de que muchos estaban más podridos. Pero tuve que pagar el precio, mis amados, de lo que fue una malformación, entendiendo que de aquella manera que se me había enseñado era que se buscaba la validación y la aceptación de los círculos sociales. Si tu gabán es Hugo Boss, te van a aceptar. Si los zapatos son de Versace, hello, si el carro que conduces entonces estás en el reino. Entonces yo comencé a enfocarme en esas cosas y por eso me di la reventada de la pasión. Por eso yo te estoy hablando, yo sé lo que yo te estoy hablando, porque el ser humano necesita la validación. Y ese no es el problema es cuando tú la buscas con la gente incorrecta y la... ¿Sabes por qué?
quería validar a los hijos de Isaí por cómo se veían. Pero entonces Dios dijo, no te dejes llevar por las apariencias, porque esto es un asunto del corazón. Yo miro el corazón. David tenía un alto sentido de responsabilidad de cumplir con el propósito, sin importar las circunstancias, porque sabía que esto no se trataba de él, sino que se trataba de algo que era mucho más grande que él. Era el. A veces usted va a ser odiado. Aleluya. A veces por causa del propósito, Margarita, vamos a ser aceptados, pero a veces vamos a ser rechazados. Pero cuando tú aprendes a entender esta poderosa verdad, te vas a dar cuenta de que aunque la gente te rechace, aunque la gente te ame, eso te tiene sin cuidado, porque es mejor estar bien delante de Dios que delante de los hombres. Es mejor estar bien delante de Dios que delante de los hombres. En un momento dado, Moisés estaba frente a la peña y Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés vino y la golpeó. ¿Sabes qué pasó? Cuando Moisés golpeó la peña, de la peña brotó agua. El pueblo estaba contento, pero Dios estaba molesto. Hubo un milagro. Estaba contento, pero Dios estaba enojado. Por la sociedad. Por causa del propósito hay veces que vas a ser odiado. Por causa del propósito a veces vas a ser perseguido. Por las más grandes del ser humano son en el secreto y son en la mente. ¿Sabes por qué? Porque aunque David no se desenfocaba de su asignación, solo Dios sabe lo que pasaba por la mente de David cuando mientras los hermanos estaban de fiesta y él tenía que estar todo el tiempo velando por las ovejas de su padre. Sabrá Dios todo lo que David pensaba. Sabrá Dios. Fueron internas. Las peores batallas del ser humano son las internas, son en el secreto, son en la mente. Pero hay algo que debemos entender. A pesar de que David cargaba con unas batallas en el secreto, ¿habrá alguno aquí que sea sincero y dice, tengo batallas en el secreto? Y tengo que me avise para prenderle una vela y rezarle un. Sirven para depender aún más del que te llamó. Aleluya. Tus batallas no te inhabilitan. Por eso, aunque tú estés batallando, sigue en tu asignación. Aunque estés peleando en el secreto con algún pecado, sigue. Porque yo sé que este aguijón yo lo tengo para que yo no me enaltezca. Anoche hablaba yo con una gente y yo me abofetea para que yo no me enaltezca, porque Pablo era el hombre que más conocimiento tenía, el precursor. Dependas del manufacturero. Tus debilidades van a estar ahí, no para que ayúdame, ayúdame. Imperfecto.
tus batallas no te inhabilitan. Dile al que está a tu lado, aunque estés batallando, continúa. Aunque estés batallando, continúa. Es el secreto. David sabía que las batallas de él eran en el secreto. Y como él vencía en el secreto, en público pudo coger osos y leones y los pudo despedazar. Como él vencía en el secreto, pudo pararse frente a un gigante. Porque dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, pero sencillamente tú has entendido que las batallas se ganan en el secreto. Pero hay un código aquí dentro de este texto que muchas veces no se habla. Fíjate que cuando Jesús dice, cierra la puerta y entra en el secreto con tu Padre, no te está hablando solamente de la puerta de tu habitación. Aleluya. Te está hablando de que hay puertas en tu vida que tienes que cerrar. Ajá. Muchas veces vives fracaso. Batallas no son en público con la gente. Tus batallas no son con la suegra, ni con el jefe, ni con los compañeros, ni el vecino que suelte el perro para que haga popó en tu patio, ni no es con esa gente. Mostrarnos tal y cual somos. Porque a lo mejor al pastor tú lo puedes engañar, al líder tú lo puedes engañar, a la gente tú lo puedes engañar, pero a Dios. Y tu problema no es ser perfecto delante de Dios. Tu problema es que tienes que ser sincero delante de Dios. Porque Dios no está buscando que tú seas perfecto. Sincero. Mostrar una apariencia de vencedor en público si en el secreto eres vencido por tus debilidades. Hello. No puedes mostrar una apariencia de vencedor en público si en el secreto eres vencido por tus debilidades. Si algo caracterizaba a David en ese momento era que él no le interesaba demostrar nada en público que primero no haya vivido en el secreto. Vuelvo y te lo repito. Si algo caracterizaba a David en ese momento era que a él no le interesaba demostrar nada en público que primero no haya vivido en el secreto. Tus mayores victorias son en el secreto y esas son las que logras venciéndote a ti mismo. Tus mayores victorias son en el secreto y esas son las que logras venciéndote a ti mismo. El diablo no se inventa nada nuevo. Cuando el diablo te vuelve a atacar, muchas veces te vuelve a atacar con lo mismo que te había atacado antes. Haga un análisis para que usted se dé cuenta de lo que yo le estoy hablando. El diablo no se inventa nada nuevo, siempre te va a atacar con lo mismo. Aunque se disfrace de otra manera, Alexander, el diablo siempre te va a atacar con lo mismo. Si tu debilidad es la sexualidad, van a venir diferentes mujeres, pero va a ser lo mismo. Si eres mujer y es con los hombres, van a venir diferentes hombres, pero va a ser en la misma área. O mucho o poco, siempre va a ser lo mismo. El diablo no se inventa nada nuevo, siempre viene con lo mismo. Pero cuando tú logras vencer en el secreto, cuando tú logras vencer en el secreto, por esa razón, cuando David fue al campo de batalla y cuando David se presentó delante de sus hermanos para darles de comer,
¿Sabes qué pasó? Había un Goliat hablándole basura al pueblo. Envíenme a un soldado que los voy a destruir a todos. Entonces cuando David se dio cuenta, David dijo: ¿qué le pasa a este filisteo incircunciso? ¿Qué le pasa a este tipo? Y los hermanos rápido comenzaron a hacer lo mismo, a rechazarlo. Cállate la boca tú, muchachito, y dános la comida y coge para casa y vete con país. Pero ya como él había vencido, él ya ni respondía a los ataques de los hermanos ni al rechazo de los hermanos. Porque como te decía al principio, actuaba como que el rechazo no le afectaba. Y los hermanos lo rechazaron en el campo de batalla. Y él actuó como si la cosa no fuera con él. Entonces él se paró. Bueno, ¿qué es lo que hay para el que vence a este tipo? Y vino Saúl y dijo: bueno, hay esto, ¿qué? Ok, pues yo le voy a meter mano. Y Saúl, entonces volvieron a atacarlo por lo mismo. Lo rechazó papá. Lo rechazaron los hermanos en la casa. Lo rechazaron los hermanos en el campo de batalla. Y viene Saúl también y lo rechaza. Y le dice: tú, enclenque, así tú no puedes pelear con él. Y le dio su armadura. Y le dio su espada. Y David se trató de ponerla y dijo: no me sirve, no puedo con esto. Porque también Saúl volvió a atacarlo por lo mismo, menospreciándolo. Pero como David estaba tan seguro de sí mismo y había vencido en el secreto, David, ¿qué hizo? Yo no necesito esto, porque yo sé quién yo soy. Y yo sé quién me respalda. Y se paró frente al gigante. Y el gigante también volvió a atacarlo por... Y este enclenque, este flaquito, y tú eres el que vas a pelear conmigo. Pero a este sí, David le respondió. Y David le dijo: hoy yo te voy a vencer y voy a tomar tu cabeza. Y todos sabemos en la historia que le lanzó la piedra, lo mató y con su propia espada le cortó la cabeza. Entonces David estuvo enfrentando constantemente el rechazo. Pero llegó un momento en que lo superó. Y como él superó y venció en el secreto, por eso tuvo la victoria que tuvo frente a Goliat. Tu pelea más grande la vas a librar en el secreto. Por esa razón el ejercicio que Carla mandó a hacer ayer era tan importante. El jueves, aprende a conocerte. ¿Cuáles son tus debilidades? Para que las venzas en el secreto. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie en público. Pero cuando usted aprende a vencer en el secreto, el Padre que te ve venciendo en el secreto, te va a dar las mismas victorias en público. Por eso en este día, este mensaje, Dios te lo da con la intención de hacerte saber. Y dándote unas herramientas tan claves y tan específicas. Pelea contra el enemigo correcto y con las herramientas correctas y en el escenario correcto. Aprende a vencer en el secreto. Usted no va a poder echar fuera demonios. Usted no va a poder reprender los espíritus de otras cosas, de demonios ni cosas, cuando usted no aprende a vencer en el secreto. Consciente de cuáles son tus batallas en el secreto. O eres de las personas que lo hubiese destrozado. Porque Goliat no había levantado la mano contra el ejército. Él estuvo 40 días amenazando, menospreciando, amenazando.
hermano, se me presentó como Saúl hace un rato y ahora coge la forma de Goliat. Y como ya yo lo vencí antes, lo voy a volver a vencer. Por eso él le dijo, te voy a cortar la cabeza, te voy a vencer. Porque esta batalla era emocional y a veces nuestros problemas no son seguir tomando las mismas malas decisiones que te han llevado hasta donde estás. Vence en el secreto. Y el Padre